Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Nos está hablando de la historia de Felipe, en realidad de los cristianos. Cómo los cristianos después de la muerte de Esteban son perseguidos. Aquí nos habla de una nueva persecución contra la iglesia. Felipe que va hasta Samaria, y estábamos viendo ya todo este trabajo apostólico que hace Felipe y las conversiones. Esto es lo más importante que el autor sagrado nos quiere dar a conocer. Los que se habían dispersado, iban todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Queridos amigos, aquí nosotros veíamos en el curso anterior, les invito a que vayan hasta YouTube, en Ñande Yarañe, en la parte del Nuevo Testamento. Lleva nuestros cursos anteriores. Aquí nos habla, dice, que los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Varios elementos, ¿verdad?, que se aquí acentúan. Espíritus impuros, ya hablamos del chancho, del sardo, espíritu impuro. Todos estos son elementos de la naturaleza que utiliza el autor sagrado simplemente para decirnos que aquí está la consecuencia del pecado. El pecado nos lleva al mal, el pecado nos lleva entonces a embarrarnos. En síntesis, eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Y entonces, cuando se propone la apertura del corazón, porque el Señor lo que está proponiendo es abran el corazón. San Juan Pablo II decía, abran las puertas al Redentor, 1979, ¿verdad? Entonces, abran las puertas al Redentor, porque Cristo tiene que entrar en el corazón de ustedes para poder cambiar. Incluso él, cuando hablaba, ¿verdad?, en aquel tiempo contra todo este régimen comunista en su país, Polonia, él cuando decía no tengan miedo, no tengan miedo, él se lanzaba a todo el mundo. Evidentemente el mensaje del Papa es para todo el mundo, pero cada uno lo tomaba de acuerdo a su realidad.
tal vez nosotros también en ese momento lo estábamos tomando para nuestra realidad de una dictadura también que vivíamos en nuestro país, ¿verdad? Pero no tengan miedo, no tengan miedo. La repercusión fue grande, principalmente en Polonia, porque nosotros sabemos que después ellos sí que se movieron, y cuando le tuvieron ahí a uno que era el Papa, que era el jefe, que estaba al frente, y más todavía joven, así como Juan Pablo II, 56 años, ¿verdad? Cuando comienza a ser Papa, imagínense entonces esa fuerza, ese espíritu, ¿verdad?, que tenía. Entonces llevaba adelante toda esa fuerza y esa gracia de Dios. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí cuando nosotros estamos pensando y cuando nosotros estamos mirando, lo que hace también Felipe es porque él les invita, dice, con milagros que hacía, los milagros que hacía. Pero ya decíamos también e insistíamos de no entender mal lo que significan los milagros, porque muchos quedamos en los milagros externos, en los milagros, ¿verdad?, que son milagrerismos. No, el Señor mira del verdadero milagro. El paralítico es aquel que nunca quiere escuchar nada de Dios, nunca mueve algo, un dedito está duro ahí paralítico para las cosas de Dios, para las cosas del bien. Es decir, es un tremendo egoísta, entonces está anquilosado y está duro, que no se mueve nada por los demás. Es un tremendo egoísta, en síntesis. Su luz está apagada, la luz de la fe. Aupeango dice la paralítica, dice la ella evena. Alguien que está lisiado, quiere decir alguien que no tiene todos los valores, todos los elementos, o faltaje, no es formai, tú ya posee la catequesis, te falta. ¿Quién es el lisiado? El lisiado es alguien que está cortado, que no tiene todo, que le falta algo. Pero la lisiado. Entonces, ñandé, muchos de nosotros estamos lisiados, no estamos completitos, ¿verdad?, de esa gracia que Dios nos ofrece. Peñande, ya ñandé, amputamos nuestra conciencia. Cuando hay tanta corrupción, ustedes saben, ¿verdad?, que en medio de nosotros, ahora en la última lista, nuestro país salió en segundo lugar, ¿verdad?, el país más corrupto de nuestra región. Qué pena, queridos hermanos. Un país que se dice tan cristiano, un país que se reúne en torno, ¿verdad?, a los elementos fundamentales de la fe. Después salimos en segundo lugar en corrupción. Entonces quiere decir que aquí hay mucho que cambiar, porque tenemos que saber otra cosita también, porque podemos enseguida decir, sí, son nuestros políticos, son nuestros dirigentes, cierto, en ellos vemos mucha corrupción y cada vez peor. Cada vez peor, cierto, ahí se la gente anda ya pero ya estamos como vacunados allá antes más ese, ¿verdad? Pero desde afuera miran, ven, evalúan todo lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces, eso por lo menos nos hace tomar un poco de conciencia. Espero que nos haga tomar conciencia. Pero recuerden que todos los que están al frente los hemos puesto nosotros, y entonces quiere decir que somos nosotros. Cada país, cada nación tiene al gobernante que se merece, se dice, hay una frase que así dice, cada nación tiene al gobernante que se merece. O sea que cada gobernante que tenemos nosotros, entonces, Pichaguamante ya merecerá, lastimosamente. Y bueno, entonces ya mañana pona que allí pona que apellar ni jaico ya la pared, ¿verdad? Entonces aquí, si no hay una apertura del corazón a Cristo, si no hay una entrada profunda de Dios en el corazón del hombre, entonces va a ser muy difícil, queridos hermanos, que exista un verdadero cambio. Volvamos a escuchar esas palabras de San Juan Pablo II. Abran las puertas al Redentor, las puertas del corazón a Cristo, para que exista el verdadero cambio y la verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece. Leemos en este día del libro del Génesis, estamos en el capítulo 2, versículo 2 también, del B en adelante hasta el versículo 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Y así continúa, queridos hermanos, esta segunda narración de la creación. Este es otro autor sagrado que nos presenta la creación. Pero aquí lo más lindo, queridos hermanos, es subrayar lo que Dios utiliza para la creación del hombre. Primero dice la arcilla.
el Adamá. Adamá apellido ula ñanderera jina Adam. Porque el autor sagrado nos quiere dar a entender de que somos tierra, somos suelo. Y entonces es la primera condición del hombre. Upea la hombre usea ñande hina hoy potá lleva la ñañamindu umija yaikwa mi mooto bañande yaguatañaina. Mowi bayayu a mooto bayajañaina. Segundo elemento, no podemos desanimarnos también y decimos que ñande uiroiteja lleva yaguareirei. No. ¿Por qué? Porque dice el Señor sopló en sus narices el aliento, el nefesh, que es la esencia de Dios, peñande yara putuque, que entra en nosotros. Eso significa, queridos hermanos, que toda nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra forma de ser, la gracia que tenemos, el hombre resultó ser un ser viviente. Quiere decir que tenemos la esencia de Dios. Por eso nosotros decimos en guaraní esa palabra lindísima, ay shiyara anga, ay shiyara anga, ay esta persona que es imagen de mi Dios. Ya lleve mi que no vea peñan de yara, vea lleve que tu hanguaya, ya lleve esa cua, ya lleve esa pe, a peisa ya guataponay, peñan de coe, siempre pensando, por una parte, nuestra limitación, que venimos de la tierra y que volvemos al polvo, pero lo segundo, Dios nos ha regalado su esencia, el nefes, es decir, somos hijos de Dios por creación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hablamos de Felipe, los espíritus dando grandes gritos. Se dan cuenta que salir de la corrupción, salir del mal es muy duro, grandes gritos. Pero el efecto es positivo, ¿verdad? Salían los demonios, ¿verdad? De aquellos que estaban poseídos. Después también que esos paralíticos, como dijimos, esos que no podían más hacer nada en positivo, esos que estaban anquilosados, duros, paralíticos en sus conciencias, en su forma de pensar y de actuar, ahora entonces por lo menos, y gatoñe, bueno, lisiados. Decíamos eso, que nunca más se acercaron, nunca más se formaron, nunca hicieron su catequesis, pecha, de verdad. Y entonces pensando que la religión es una cuestión mágica, ¿verdad? Y de acuerdo al destino más o menos, o de acuerdo al querer de un Dios, no sé qué clase de Dios, un Dios milagrero, o tal vez un Dios animista, se suele decir a esto, ¿verdad? Un Dios animista, un Dios entonces, ¿qué hace? Porque se le antoja, bueno, también vende. O sea, no me interesa si sos corrupto, si no sos corrupto, también a la suerte, ¿verdad? Entonces, mucho de eso nosotros tenemos en nuestra conciencia, una religión primitiva, ¿verdad? De un Dios animista, entonces de acuerdo a lo que a él le canta también, lo que a Dios le canta, lo que él quiere. Te da otra, entonces no le interesa si vos sos una persona que estás haciendo un buen camino, o no le interesa si sos una persona corrupta o lo que sea. Den de suerte, la suerte, si tengo la suerte de los dioses, ¿verdad? Más o menos, pero sin embargo, el Dios cristiano no es eso, queridos hermanos. El Dios cristiano es la cruz, sabemos, Cristo.
Entonces por eso decía que estos espíritus impuros daban grandes gritos, grandes gritos. Esta es una forma de decirnos que es la cruz, es la lucha. Hay paitea lleva la yaje yahanmape corrupción. Hay paitea la yaje yami hanmape y bahía, ¿verdad? Y entonces así solamente podemos cambiar. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Termina con el versículo 8 y dice: y fue grande la alegría de aquella ciudad. Y esta es la esperanza que todos tenemos. Esta es la esperanza de la comunidad cristiana. De Yagüero Guataro, Hina, Lleva, Añañembo, Eno, Allá Escape, Ñandichara, Añañemo, Ipe, y Pobre, Lleva, Bael, Añajano. Y esta, la gran alegría que tiene que existir entre nosotros, la gran alegría que tiene que haber en medio de nuestra comunidad, la gran alegría de encontrarnos con Dios, la gran alegría de que nosotros podamos realizarnos como personas. Porque si nosotros tampoco no nos realizamos como personas, si nosotros tampoco no nos realizamos como hijos de Dios, ciertamente que gran alegría daña yo, la gran alegría. En todo caso vamos a fingir, ¿verdad?, la alegría a través del alcohol, a través de las fiestas, a través de las cosas muy mundanas, carnales, pasajeras. Pero en el fondo, queridos amigos, y esto no lo digo yo nomás, ¿verdad?, uno lo intuye, lo ve, si todos somos de la misma especie, no somos de otro mundo. Entonces, entonces cuando uno va y se encuentra, suelo pasar así, ¿verdad?, por ciertos lugares donde uno ve y entiende, ¿verdad?, que es más bien una forma de proyectar lo que no llega a conseguir en su interior. No está llegando a vivir esa felicidad plena de una realización profunda en su vida interior. Y entonces se refugia, decimos. Los psicólogos nos dicen así. Es un refugio. Es una forma, ¿verdad?, entonces, de sanar, entre comillas, o querer sanar ciertas heridas que nosotros tenemos por dentro. Pero en el fondo, no peche. Nunca vamos a sanar esas heridas, queridos hermanos, si nosotros no volvemos a la fuente de lo esencial, si no volvemos a nuestro propio Creador. Inquieto estará mi corazón, mientras que no descanse en ti, Señor. A ella de San Agustín, inquieto estará mi corazón. O sea que vamos a estar de aquí para allá. Y Agustín, este gran santo de la iglesia, hay coñeña de no solamente por una teoría, porque a él le viene en su cabecita. No, él justamente está haciendo esto porque él lo ha sentido incluso en su propia vida. Él estuvo vagando por muchos centros filosóficos, los epicúreos, ¿verdad?, los anteriores pensadores dentro de la filosofía, dentro de las religiones, etc. Pero sin embargo después él se da cuenta que había sido todo esto solamente lo podía encaminar desde Dios. Era el encontrarse consigo mismo, porque encontrarse con Dios significa principalmente encontrarse consigo mismo, sacar de adentro todo aquello que está obnubilando, que está cerrando, que no nos deja, nos pone el velo, dice San Pablo. Es el momento en el cual tenemos que sacar ese velo para poder ver al Cristo que está delante nuestro. Entonces ya que los rayos de Dios puedan entrar en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio
estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. De jóvenes para los jóvenes en familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara-ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara-ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara-ñe. Ay de mí si no evangelizara. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Qué hermoso que es este capítulo 8, y ahora vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad?, con el versículo 9. Aquí una historia interesante, Simón el Mago. Ya es a mí entonces, Evalomo me usé Ñande, es toda una historia que llega hasta el versículo 25, ¿verdad? Toda la alegría, decíamos nosotros, por lo que había realizado el hecho de curar a los enfermos, a estos paralíticos, a estos lisiados. Fue grande la alegría de aquella ciudad. Y después de esto viene otras cositas más desde el versículo 9. Desde hacía un tiempo vivía en esta ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrados a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Todos, desde el más pequeño al más grande, lo seguían y decían: este hombre es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande. Y lo seguían porque desde hacía tiempo los tenía seducidos con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar. Simón también creyó, y una vez bautizado no se separaba de Felipe. Al ver los signos y los grandes prodigios que se realizaban, él no salía de su asombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero, diciéndoles: les ruego que me den ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: maldito sea tu dinero y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Tú no tendrás ninguna participación en ese poder, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Quizás Él te perdone este mal deseo de tu corazón, porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Simón respondió: rueguen más bien ustedes al Señor para que no me suceda nada de lo que acabas de decir.
Y los apóstoles, después de haber dado testimonio y predicado la palabra del Señor, mientras regresaban a Jerusalén, anunciaron la buena noticia a numerosas aldeas samaritanas. Bueno, queridos amigos, aquí está esta historia muy interesante, Simón el Mago. Entonces, haciendo una introducción así muy general de lo que está sucediendo aquí, se dan cuenta que la comunidad cristiana da a entender verdaderamente que la palabra de Dios, que la gracia de Dios no puede moverse con la cuestión del diezmo, no puede moverse con la cuestión entonces de la platita, no puede moverse absolutamente entonces con los intereses económicos. Entonces, tenemos que entender muy bien, ¿verdad? Porque algunos insisten mucho en la cuestión del diezmo. Hay una pastoral que nosotros le decimos pastoral del diezmo, pero hay que entender también eso. La pastoral del diezmo, al final de cuentas, muchos dicen, sí, estoy en la pastoral del diezmo, pero no es que en realidad está poniendo el 10% de toda su ganancia, ¿verdad? Pero bueno, está bien, porque en realidad no es esa la pastoral del diezmo. La pastoral del diezmo, más bien, es lo que los preceptos de la Iglesia nos dicen con respecto al sostenimiento del culto, que entra entonces más bien como una ley directamente nuestra de organización. El Señor lo único que nos dice es que verdaderamente tenemos que ser generosos para predicar el Evangelio. Después vendrán nuestras leyes, nuestros mandamientos, nuestras normas en cuanto a una organización. Pero la Iglesia también dice simplemente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar conciencia. Que hay que mantener todo lo que significa el sostenimiento de la Iglesia. Y te dicen el sostenimiento de la Iglesia. Y dentro del sostenimiento de la Iglesia, UPB y que ahí lleva el ministro, o el diácono, o la secretaria, o el limpiador, o el que te corta el césped, o el que te pinta la iglesia, lo que sea. UPB y que sostenimiento, UPB y que la sostenimiento. P plata, P a ella de Jaycuana, y eso hay que también ayudarnos nosotros, ¿verdad? Porque indica tú y ahí la pa y boyara, por ejemplo, de la plata, ¿entiendes? Entonces, esto es muy peligroso, ¿verdad? Siempre. Entonces, hoy en día, incluso la Iglesia va también trabajando más este aspecto. La Iglesia, por eso, hoy en día te habla, ¿verdad?, de un consejo económico, ¿verdad?, donde es la Iglesia, entonces, la preocupada en este sostenimiento. Y después el consejo económico, el que le paga, ¿verdad?, a la secretaria, el que le paga al barrendero, el que le paga al que corta el pasto, el que paga al que hace los servicios dentro, ¿verdad?, de la comunidad. Todo lo que nosotros sabemos que es como un contrato que hace con esas personas. Y también le paga a su párroco, le paga a su sacerdote. O sea, es el sostenimiento de la Iglesia. Entonces, porque muchos entienden, ¿verdad? Simplemente el diezmo, momba iguazú, la diezmo, pero mana momba iguazú. Ahora vamos a clincaja, vea la famosa clincaja. Y eso es lo que nosotros entendemos. ¿Por qué ustedes piensan que pululan estas sectas, estos protestantes? ¿Por qué? Porque vaya el número de tarjeta, hoy me va a ver a directo del banco, vaya a controlar, ande ya puede ver, ¿entienden? Esto, queridos hermanos, aquí está. Hoy vamos a comenzar un poquitito a hablar sobre lo que nos está diciendo. Hemos leído ya. Pero te conté, ¿en qué consiste? Esto tampoco quiere decir lavarnos las manos, porque estamos ahí la ojendúa como entonces no hay que lo dar el diezmo, entonces cenamos a más veces. No, se habla del sostenimiento. Dice, ¿verdad?, que hoy en día todo tiene que organizarse, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos, la de con Diego Ani, Eric va a poner, la niña organiza poner, entonces va a ir con la ¿verdad?
necesitamos siempre para poder llevar, ¿verdad? Este es el sostenimiento, así le dice la Iglesia, dentro de las normas, dentro de todo lo que nosotros tenemos, los preceptos, así le llama la Iglesia, los preceptos de la Iglesia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. ...8 de febrero... Hoy celebramos a Santa Josefina Vaquita. De niña nunca se había puesto un vestido hasta el día en el que fue secuestrada por 2 comerciantes árabes de esclavos, que aparecieron de la nada en los campos, cerrándole el paso y obligándola a marcharse con ellos, amenazándola con un cuchillo como se roba a una gallina de un gallinero. Aquel día en el que su vida se convirtió en una pesadilla, la niña de 9 años, por miedo, olvidó todo, incluso su propio nombre y el de sus padres con quienes vivía serenamente. Por ello, los traficantes de esclavos decidieron llamarla Vaquita, que significa afortunada, un nombre atroz que sonaba a burla para aquella pequeña que se había convertido en una mercancía que pasaba de mano en mano en los mercados de El Obeid y Khartoum, en África. Un día, mientras prestaba servicio para un general turco, le hicieron un tatuaje grabado a fuego en su piel, con 114 cortes que fueron cubiertos de sal para que la herida cicatrizara con relieve. Vaquita sobrevivió a todo esto y un día un rayo de luz iluminó aquel infierno. El comerciante italiano Calixto Lejanini la compra en el año de 1882 y fue así que por primera vez Vaquita fue tratada bien, poniendo fin a 10 años de inhumanidad, brutalidad, que fue sometida como esclava. 2 años más durará este oasis de felicidad con el funcionario que lo trata con afecto, hasta que se ve obligado a regresar a su hogar bajo la presión de la revolución mahdista. Vaquita recordará posteriormente este precioso momento en el que se dijo: «Atrévete a pedirle que te lleve a Italia con él». Calixto aceptó y en el año de 1884 aterrizó en la península donde a la pequeña ex esclava le aguarda un destino inimaginable. Se convirtió en la niñera de Alice, hija del matrimonio Micheli, amigos de los Leganini, que viven en Cianago, municipio de Veneto. En 1888 la pareja que la aloja debe partir rumbo a África y durante 9 meses Vaquita y Alice se quedaron a cargo de las hermanas canosianas de Venecia. Después de revertirse el cuerpo, Vaquita también comienza a llenarse el alma. Conoce a Jesús, aprende el catecismo y el 9 de enero de 1890 recibe el bautismo, la comunión y confirmación de manos del patriarca de Venecia, adoptando el nombre de Josefina Margarita Fortunata. En 1893 entró en el noviciado de las Canosianas. 3 años después profesó sus votos y durante 45 años fue cocinera, sacristán y sobre todo vigilante del convento,
donde aprendió a conocer a la gente y a apreciar la suave sonrisa, bondad y la fe de esta hermosa mujer morena, tal y como la llamaban muchos cariñosamente. Para toda la comunidad de Shio en su convento, fue una jornada de luto cuando Josefina Vaquita murió el 8 de febrero de 1947 a causa de una pulmonía. Afortunada, de verdad fue su vida, tal y como ella misma lo diría en varias ocasiones. Si encontrara a aquellos traficantes de esclavos que me secuestraron e incluso a aquellos que me torturaron, me arrodillaría y les besaría las manos, porque sin aquello no hubiera podido conocer a Jesús, ni sería ahora cristiana y mucho menos religiosa. Hoy pidamos la intercesión de Santa Josefina Vaquita por todas las personas que en este momento son secuestradas, que son asesinadas, que son compradas o que son esclavizadas. Pidamos a ella su intercesión para que pronto obtengan la libertad. Santa Josefina, ruega por nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros llegamos aquí con este nombre de Simón el Mago o Simón el Hechicero. Pero aquí te presenta que Simón cree en Jesucristo, o sea, se pone en el camino. Hay tres momentos importantes. De aquí viene la palabra simonía. Simonía quiere decir entonces que directamente se vende un sacramento. Atención, queridos hermanos, porque esto es muy importante. Porque muchos, como estamos en un campo muy delicado, y más todavía porque nosotros en estos días supimos o sabemos, y seguramente que siempre lo supimos, que nosotros somos uno de los países que estamos en segundo lugar en corrupción, después de Venezuela. Estamos en segundo lugar en corrupción. Y creo que nosotros de tan corruptos vendimos el primer puesto. Digo yo. Bueno, en fin, ese es un chistecito, pero para decir, qué bárbaro, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, esto repercute en todo. También repercute en el aspecto religioso. También el peligro siempre, aquí está, de la simonía. Y algunos yo les puedo decir, los queridos amigos, que hoy deja bubio para ir ya para tanto, pero cusino, no me dan ya de bautismo para ir para ya buraco. No pego para ir, no me da yo, y pego pensando de concubina, pego ya pego se botala se padrinona. Bubio vale para ya mañana y bubio ahí que tiene la ya adelante tu pao, ¿se dan cuenta? Pego la simonismo, pega la Simón el Mago, ¿entendiste? Pega la simonismo, quiere decir que no entendéis, va la sacramento, no entendéis, va la seguimiento de Jesucristo. Entonces, él ande ella posee de magia y de allá, a ver la magia, mago. O sea, pensás que la gracia de Cristo es una cuestión mágica. Y pensamos así. Mucha gente viene luego y te dice también que que le bautice porque a veces me voy veando aquí y entonces algo oricoge y a bautizarse porque hoy la lleva ya. ¿Entendiste? ¿Qué sigue pegando? ¿Entendí? Tema para el bautismo. No entendí, pues bien, no entendí. Porque ya pues la catequesis.
hay que hacer, queridos hermanos, la catequesis. Para eso está Ñande Yarañe. Ñande Yarañe es para que cada uno de nosotros pueda reflexionar, para que cada uno pueda ir entendiendo lo que es la palabra de Dios, para que cada uno pueda entender qué es lo que Cristo nos va pidiendo, ¿verdad? No es aquí, antes nuestras catequesis eran preguntas y respuestas. Se llevan a cuando yo hice la primera comunión todavía en mi tiempo, y yo estoy hablando, a ver, un poco por lo menos del 75, 76, cueras y nada. Entonces, ¿cómo hacíamos esa primera comunión? Y esa primera comunión era 100 preguntitas, apenas de tuiana, y después todas las otras oraciones. No digo que nos sirva, no digo, porque sé por lo menos, y es como era, hay cuáles y cuáles son los preceptos de la iglesia, y cuáles son los 10 mandamientos, y cuáles son las obras de caridad espirituales, y cuáles son las obras de misericordia materiales, a veces, ¿verdad? Hey, pues a ver, de memoria, la hora de abuela, por lo menos, es que donde ya, ¿sabes? Vení poco. Vamos a hablar un poco ahí, más en la abuela. Agua, puma, me va a hacer caramelito. A ver, caramelito, oye, broma, caramelo amarguito. Oye, ya puedo hacer la pregunta. Mi hijo, a ver, un poquitito, ya sabe, a ver, cuáles son los preceptos. A ver, vamos a rezar un poco. El creo en Dios Padre, ya sabe, mi hijo, ya sabe para el creo en Dios Padre. El creo en Dios Padre corto, bueno, y ahora el creo en Dios Padre largo, a pisa. Todas esas cosas, queridos hermanos, eso era un poco la forma, ¿verdad?, como nosotros hacíamos o como nosotros procurábamos, ¿verdad?, llevar adelante, ¿verdad?, todo lo que significa nuestra propia vida de fe. Hoy en día tenemos que entender más, ¿verdad? Y muchos no quieren hacer esa catequesis, pero es esencial y fundamental. Entonces, para entender este pasaje, estoy haciendo esta introducción, porque en el fondo, lo que Simón el Mago, aquí esta narración de Hechos de los Apóstoles, se incluye aquí y se le pone a Simón el Mago para enseñarnos, ¿verdad? Y para ayudarnos a nosotros a entender que el seguimiento de Cristo es un verdadero camino de comprensión, ¿verdad?, del Evangelio, de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, por no que la Jacob bebe ya calcular, ya pensar ya por otra cosa, entonces te pone este pasaje. Así como también se acuerdan ustedes que en el capítulo 5 nosotros habíamos reflexionado un caso muy interesante, el caso de Ananías y Zafira. Eso era con respecto a los bienes, a los bienes que uno tiene, que posee y cómo comparte con los demás. Aquí es con respecto al aspecto de la iglesia, del compartir los bienes en función siempre de la comunidad y en función del culto que nosotros le debemos a Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando. Así que les invito a continuar siempre con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento, y ahora les voy a dejar a todos ustedes la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.